Recientemente, los compradores de casas en Estados Unidos enfrentan un nuevo problema: Groenlandia. Aunque suene extraño, es real y afectó rápido al mercado inmobiliario. Altas tasas de interés han enfriado el mercado inmobiliario de EEUU justo cuando los propietarios con problemas comenzaban a ver alivio. El intento de Donald Trump de comprar Groenlandia hizo que las tasas hipotecarias subieran tras haber caído a mínimos de 3 años. La tasa fija a 30 años subió 14 puntos a 6.21%. Ese aumento del 0.14% no solo se nota en la gráfica. Un pequeño cambio puede representar miles o decenas de miles de dólares en una hipoteca, según tu ubicación. ¿Cómo una disputa de política exterior afecta tu pago hipotecario? La declaración del presidente sobre controlar Groenlandia por seguridad global causó la mayor división en la OTAN en décadas, quizá desde su fundación hace casi 80 años. Tras sugerencias de que Estados Unidos podría tomar la isla por la fuerza, algunas naciones europeas enviaron pequeños contingentes militares. Trump respondió que los países generaron un riesgo inaceptable. Estados Unidos impondrá un arancel del 10% a todas las exportaciones a América desde el 1 de febrero, subiendo al 25% el 1 de junio. Se mantendrían hasta acordar que Estados Unidos compre Groenlandia. Pero la Casa Blanca se equivocó al pensar que esto cambiaría las posturas europeas. Endureció su postura y profundizó la disputa. El presidente del Comité de Defensa de Dinamarca afirmó que Dinamarca y Groenlandia no aceptarían transferencias de soberanía. Agregó que la presión de Washington solo había endurecido su postura. Sir Keir Starmer, primer ministro británico, dijo que el futuro de Groenlandia es tema de Dinamarca y Groenlandia, y criticó los aranceles entre aliados. El primer ministro de Suecia rechazó el enfoque y afirmó que no cederán a presiones. El de Noruega advirtió que las amenazas no caben entre aliados. Las respuestas no fueron solo palabras, el mercado lo tomó personal en la práctica. La Unión Europea anunció posibles aranceles de represalia por 108.000 millones de dólares y un instrumento anticoerción con repercusiones de hasta 8 billones en activos estadounidenses. No era solo ruido político, era un riesgo que movía el mercado y los mercados reaccionaron de inmediato. Al ver que aranceles y tensiones en la OTAN aumentaban, los inversionistas evitaron el riesgo. Hubo una venta masiva de acciones y bonos, causando la peor sesión de Wall Street desde octubre de 2025. El 1.8%, el S&P 500 cayó 2% y el Nasdaq más de 2.4%. Estas pérdidas eliminaron las ganancias anuales del Nasdaq y S&P 500 al alejarse los inversionistas del riesgo. La carnicería se extendió a otros activos también. El dólar cayó a su nivel más bajo en 2 semanas, mientras resurgía la tendencia de vender activos estadounidenses. El oro y la plata subieron a nuevos máximos históricos. Mientras tanto, Nvidia y Broadcom encabezaron la caída de las grandes tecnológicas, ya que los inversionistas se alejaron de las acciones de inteligencia artificial más riesgosas. Aquí está lo que importa a los dueños, el número que determina cuánto pagas. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió más de 4 puntos base a 4.275%. El alza en los bonos del Tesoro suele traducirse en mayores tasas hipotecarias y menos dinero para los propietarios de viviendas. Como resultado, el costo de ser dueño de una casa depende de muchas variables, incluyendo la ubicación, el puntaje de crédito, el tamaño del préstamo, los impuestos a la propiedad y el seguro para propietarios de viviendas. Para la mayoría de los compradores, la tasa hipotecaria impacta más el pago mensual. Como dijo Ginny Thomas, presidenta de Sarasota Mortgage Group, LLC, a Yahoo Finanzas, las tasas hipotecarias son clave para los compradores porque influyen en el pago mensual. Con tasas bajas, tu pago mensual disminuye y comprar casa es más accesible. Las tasas más bajas reducen los pagos y amplían la accesibilidad, mientras que las tasas más altas dejan fuera a más compradores, y eso es antes de considerar los impuestos a la propiedad, el seguro de vivienda y otros costos de ser propietario. Las fluctuaciones en las tasas hipotecarias no son inusuales, están integradas en el funcionamiento del mercado. Las tasas hipotecarias se mueven constantemente y pueden cambiar varias veces al día durante periodos prolongados. Estos cambios pueden impactar mucho la accesibilidad para comprar una casa de un año a otro. En diciembre de 2018, la tasa hipotecaria a 30 años era de 4.75%. En diciembre de 2020, por el caos económico de la pandemia de COVID-19, cayó a 2.71%, una baja del 57%. Tras el COVID-19, la inflación subió porque la demanda creció más rápido que la oferta. La Reserva Federal subió las tasas de interés, encareciendo los préstamos en toda la economía. Las tasas hipotecarias se duplicaron desde la pandemia,
superando 7% antes de bajar un poco. Después, la Casa Blanca intentó bajar las tasas, pero la geopolítica las subió. En 2026, el presidente Trump anunció una iniciativa para bajar las tasas hipotecarias a menos del 6%, algo que no ocurría desde 2022. La semana pasada, en Truth Social, anunció que ordenó a Fannie Mae y Freddie Mac comprar $200 mil millones en bonos hipotecarios. Las dos empresas patrocinadas por el gobierno planean cuadruplicar sus compras de valores respaldados por hipotecas respecto a los $50 mil millones de 2024, argumentando que así bajarían las tasas y pagos hipotecarios. Y la herramienta que eligieron fue básicamente inundar el mercado con demanda. Los valores respaldados por hipotecas o MBS son inversiones construidas a partir de paquetes de préstamos hipotecarios. Los prestamistas venden hipotecas a instituciones grandes, que las agrupan y venden el derecho a cobrar a inversionistas. Cuando la demanda de MBS aumenta, sus rendimientos tienden a bajar, lo que a menudo hace que las tasas hipotecarias también bajen. Cuando la demanda cae, los rendimientos suben y las tasas hipotecarias generalmente aumentan. Comprar valores hipotecarios influye en los diferenciales entre el rendimiento del tesoro a 10 años y tasas hipotecarias a 30 años. Las tasas hipotecarias suelen superar en 1.8 puntos los rendimientos del tesoro. Últimamente, esa brecha suele ser mayor, manteniendo altas las tasas hipotecarias aun si bajan los rendimientos del tesoro. Cuando la demanda de valores respaldados por hipotecas aumenta, los diferenciales normalmente se reducen, lo que puede hacer que las tasas hipotecarias bajen. Como resultado, un aumento importante en la compra de valores respaldados por hipotecas puede ejercer presión a la baja sobre las tasas hipotecarias, y las tasas cayeron a mínimos de 3 años en los días posteriores al anuncio de Trump. Pero incluso eso no es suficiente para controlar completamente las tasas hipotecarias, porque hay fuerzas más grandes que las mueven. Según Yahoo Finanzas, la mayoría de los expertos está de acuerdo en que compras adicionales de bonos hipotecarios podrían ayudar a bajar las tasas hipotecarias, aunque solo serían una solución parcial. Eso se debe a que la demanda de valores respaldados por hipotecas es solo uno de varios factores que influyen en las tasas hipotecarias. Y con la excepción de muy pocas personas como el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell o el presidente chino Xi Jinping, hay poco que puedas hacer para influir en la mayoría de ellos. Existe un fuerte vínculo entre las tasas hipotecarias y la tasa de fondos federales, que es la que los bancos se cobran por préstamos a un día. Si la Reserva Federal baja la tasa de fondos federales o los inversionistas esperan que lo haga, las tasas hipotecarias disminuirán. La inflación también influye. Cuando la inflación es baja, las tasas hipotecarias tienden a mantenerse bajas también. Pero cuando los precios suben rápidamente, los prestamistas e inversionistas generalmente quieren mayores rendimientos, lo que significa tasas hipotecarias más altas. El estado de la economía en general también influye en la demanda de hipotecas y, por lo tanto, en las tasas de interés disponibles. Cuando las personas tienen empleo y ganan más dinero, se sienten más seguras de comprar una casa. Cuando la economía es fuerte, suben las tasas hipotecarias porque más personas piden préstamos. Si la economía es débil, menos los solicitan y las tasas bajan. Las reglas y programas del gobierno también impactan la economía en general, pero las reglas y programas específicos relacionados con las hipotecas también juegan un papel importante en la determinación de las tasas hipotecarias. Las exenciones fiscales y préstamos para viviendas asequibles pueden aumentar la demanda de hipotecas y presionar al alza las tasas. Groenlandia muestra que las tasas hipotecarias no dependen solo de la política de EUMA. En crisis internacionales, inversionistas buscan bonos del Tesoro estadounidense por seguridad. Esa demanda puede bajar los rendimientos del Tesoro y aliviar la presión sobre tasas hipotecarias. El factor más importante que afecta a las hipotecas es el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, ya que están estrechamente vinculados. Las tasas hipotecarias bajan si cae el rendimiento a 10 años y suben si aumenta. La incertidumbre por Groenlandia afecta a la OTAN y mercados, llevando a inversionistas a reevaluar riesgos y aumentar el rendimiento del bono estadounidense a 10 años. Cuando suben, las tasas hipotecarias también aumentan y encarecen los préstamos para propietarios. La reciente mejora en la confianza inmobiliaria fue opacada por nueva volatilidad, elevando las tasas hipotecarias a niveles del otoño de 2025. Los efectos podrían continuar si la disputa por Groenlandia sigue impactando los mercados. Si las tasas siguen igual, el mercado inmobiliario podría no estabilizarse tras 3 años de ventas moderadas. Economistas y analistas esperaban que 2026 iniciara una normalización gradual, con tasas hipotecarias más bajas y menor volatilidad. Si el estancamiento sigue, habrá tasas hipotecarias altas por más tiempo y las viviendas serán menos accesibles para millones de estadounidenses. Aunque haya beneficios estratégicos, militares o financieros para que EII controle Groenlandia, el mayor costo de endeudamiento podría dificultar que muchos estadounidenses compren vivienda.
Las tasas hipotecarias y precios de viviendas varían según prestamista y estado. Como suele suceder durante periodos de inestabilidad, la volatilidad del mercado relacionada con Groenlandia probablemente afecte más a los propietarios de viviendas de bajos ingresos que a los hogares más acomodados. Las diferencias en las tasas hipotecarias entre estados son relativamente pequeñas. En noviembre, la diferencia entre las tasas promedio más altas y más bajas fue de solo alrededor de 1/4 de punto porcentual, oscilando aproximadamente entre 6.57 y 6.60 en el extremo más alto, hasta 6.36 a 6.41% en el extremo más bajo. Sin embargo, los precios promedio de la vivienda son muy distintos. Hasta octubre pasado, una casa promedio en California costaba unos $833,000 Numa. En el otro extremo del espectro, todavía podrías comprar una casa nueva por menos de $250,000. En Luisiana, Michigan y Virginia Occidental, Iowa tiene el menor precio promedio de vivienda, $228,000 y en $100,000. Ese aumento del 0.14% en la tasa hipotecaria, causado por la disputa sobre Groenlandia, duele más de lo que sugeriría un incremento tan marginal. En California, un alza de 0.14 puntos en tasas hipotecarias subiría el pago mensual unos $70, sumando cerca de $23,000 durante el préstamo. En Iowa, donde las casas cuestan 3.65 veces menos que en California, el mismo aumento de tasa subiría el pago mensual en $35, pero en relación con el precio de la vivienda, ese aumento impacta más, sumando aproximadamente $12,700 durante todo el plazo de la hipoteca. Para hogares de bajos ingresos, pequeños aumentos en pagos pueden ser difíciles de afrontar. Tasas altas prolongadas incrementan estas presiones. Entonces, ¿esto va a empeorar o hay alguna salida? Tras la agitación del mercado por Groenlandia y su presencia en Davos en enero de 2020, en 2026, el presidente Trump anunció un acuerdo marco con la OTAN sobre el futuro de Groenlandia. Retiró su amenaza de aranceles a aliados europeos y afirmó que no usaría la fuerza para obtener propiedad estadounidense. Aunque no hay más detalles, los propietarios en EE.U esperan que la tasa hipotecaria reaccione igual de fuerte a esta noticia que con los hechos de Groenlandia, pero en sentido contrario. Si los mercados creen que esta disputa se está enfriando, los rendimientos del tesoro pueden bajar y las tasas hipotecarias pueden caer junto con ellos. Si el conflicto en Groenlandia persiste y preocupa a inversionistas, los compradores de vivienda podrían pagar tasas altas por más tiempo. Ahora, ve a ver a los economistas predecir cuándo colapsará la economía de Estados Unidos. Esta es la fecha o haz clic en este video en su lugar.